Muy buenos días. Nos encontramos en el desarrollo de la Jornada Agropecuaria 2022 desde la región Brunca, Ministerio de Agricultura, Costa Rica. El día de hoy damos gracias al Creador por el don de la vida y iniciamos con el último bloque de diferentes ponencias que se relacionan con el sector agropecuario nacional e internacional. Hemos visto temas relacionados con el mejoramiento integral de los suelos. Hemos visto también temas relacionados con productividad agropecuaria, como también temas vinculados a los precios internacionales de las principales agrocadenas de nuestro país. Hoy tenemos el honor de compartir un tema que nos compete a todos como Ministerio de Agricultura, también personas técnicas que trabajan en diferentes empresas privadas y también el mismo sector productivo, agricultores, agricultoras, familias, jóvenes que se vienen formando en temas, actividades, carreras relacionadas con la agricultura. Y es por eso que tenemos a el ingeniero agrónomo Fernando Barrera Arenas. Él es chileno, es un colega con vasta experiencia en temas de extensión agropecuaria. Y antes de entrar en cámaras, hablábamos de la alta complejidad que tiene la extensión agropecuaria. Y ciertamente hay temas relacionados con aspectos técnicos. Hay que ser muy buen técnico, pero también hay que ser muy buen extensionista. Y aquí, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de extensión rural, hasta el acople de los conocimientos técnicos, administrativos y, desde luego, agronómicos, es que tenemos que hacer una unión de conceptos. Por eso, el día de hoy les presento un poquito de la carrera de don Fernando. Él es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un posgrado, sacó su maestría en Bélgica en temas de ciencias agrarias y extensión rural. Además, tiene experiencia como docente. Los extensionistas prácticamente tenemos muchísima relación con la docencia. Incluso se habla de conceptos de androgenia y la parte específica de formación a las personas. Y en este caso, conceptos de docencia y pedagogía dirigidos a los productores. Como también, al día de hoy, Fernando trabaja en el ICA, Instituto Interamericano de la Cooperación Agropecuaria. Él es representante de este instituto en la parte de cooperación desde Chile. Recuerden que es un instituto internacional eh, y al día de hoy ha desarrollado acciones de cooperación técnica en diferentes países y países cercanos, vecinos. Probablemente más de uno de los que nos escucha el día de hoy nos ve desde alguno de estos países. Tiene experiencia en Guatemala, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica, desde luego, y Chile. Entonces, extensión agropecuaria en tiempos de crisis. Sabemos que estamos ante una situación internacional compleja. Tenemos que ser realistas, que cada vez los niveles de inflación son más altos y tenemos grandes retos. No excluye de ninguna manera el campo agropecuario. Y es por eso estamos en tiempos de crisis, pero recuerden, en momentos de crisis surgen las mejores ideas. Entonces, por eso es que don Fernando el día de hoy nos va a compartir una charla que se vincula al modelo de funcionamiento para una extensión agropecuaria competitiva. Dejemos que sea don Fernando quien nos comente sobre estos detalles. Quedamos en sus manos. Adelante, don Fernando. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Y bueno, en tu persona, saludar a todas y a todos los participantes de esta sesión. La verdad que estoy muy honrado de la invitación que me hicieran para poder compartir con algunos conceptos y algunas ideas en las cuales hemos trabajado en los temas de extensión. Para mí siempre es un agrado compartir con colegas y con los amigos de Costa Rica. Tuve la suerte de poder vivir en su país y disfruté sin duda de la genuina amistad que siempre me brindaron y la verdad que soy un gran admirador de
de Costa Rica y de su gente. Así que muy feliz de estar aquí. Bueno, justamente decir que yo vi y revisé el programa completo de actividades que ustedes estaban desarrollando y es justamente como decía Joaquín, para ser un buen extensionista en primer lugar hay que ser un muy buen técnico y me alegra ver que en el fondo los temas que estaban abordando, que profundizan sus conocimientos, y lo hacen más competentes para hacer esta labor, ¿no? La extensión sí tiene esta segunda vertiente, ¿no? Que acompaña el conocimiento técnico, que es cómo poder hacer que estos conocimientos dialoguen, conversen de una manera adecuada con los conocimientos que tienen los agricultores y a partir de esa conversación poder producir cambios, innovaciones, generar mejoramiento, ¿no? Y poder conducir ese diálogo también tiene algo de tecnológico, ¿no? De saber hacerlo. Y quiero aportar en la conversación que vamos a tener el día de hoy con algunos elementos que pueden ayudar a entender mejor esta segunda parte del cómo hacer extensión, ¿no? Así es, don Fernando. Exactamente en esta línea de la extensión agropecuaria sabemos que es altamente complejo el tema y nos encanta que nos pueda compartir todo esto. Mientras las personas participantes a este tema el día de hoy se vienen conectando, recuerden que nos pueden ver por Facebook Live del Ministerio de Agricultura Región Brunca. Ahí, abajito, en la proyección que en este momento está ocurriendo, pueden poner sus preguntas. Recuerden que tenemos un campo abierto para poder consultar a este especialista de renombre internacional, que con todo gusto se las haremos llegar. Sin más, por el momento, don Fernando, no lo distraigo más. Adelante. No, ninguna distracción. Vamos a tratar de que sea dentro de las posibilidades. Esta es una presentación muy interactiva. Me interesa, por supuesto, recibir preguntas y yo también voy a enviar algunas preguntas al público que nos está acompañando y por lo tanto ahí Joaquín me va a ayudar a poder canalizar sus respuestas. Entonces, sin más, voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a... ustedes me dicen cuando ya se vea bien. En particular voy a poner aquí esta presentación. Ok, entonces, ustedes, dame el ok, Joaquín, de que ya se está viendo bien y vamos avanzando. Perfecto. Correcto, super. Ya en breves segundos aparecerá. Ya se ve súper bien la presentación, sí. Excelente, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí nos vamos, ¿no? Vamos a hablar sobre el modelo de funcionamiento para una extensión agropecuaria competitiva, ¿no? Sobre todo en esta idea de que ya nos introducía Joaquín, que es este contexto de crisis, ¿no? Y vamos a hablar sobre crisis porque la crisis está efectivamente muy asociada, bueno, a la situación que estamos viviendo, pero también a la idea de aprender, ¿no? Y como decía Joaquín muy bien también, ¿no? Los momentos de crisis son los momentos de cambio y los cambios son aprendizajes, ¿no? Están todos muy relacionados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tener una presentación que va a estar dividida en cuatro grandes secciones, ¿no? Primero, vamos a tratar de analizar de manera crítica la práctica de la extensión rural, vamos a tratar de entender algunos elementos generales que tienen que ver con lo que significa hacer extensión rural. Después, a partir de eso, vamos a identificar el papel que juegan los extensionistas en los procesos de innovación. Y dado ese contexto, ¿no? Entender eso, qué es lo que hacen los extensionistas, cuáles son sus roles, vamos a tratar de poder poner en evidencia algunos elementos, no todo el tema es muy vasto, muy largo, conocer y vamos a tratar de comprender algunos principios generales sobre el aprendizaje de adultos y algunos que tienen en particular relación con la idea de sortear la crisis, ¿no? Y quiero quedarme ahí dando vuelta con algunos conceptos que creo que pueden ser de utilidad para el trabajo que ustedes están haciendo. Y por último, vamos a tratar de rematar con algunas ideas de nuevas tendencias en servicios de extensión, producto de la crisis que estamos viviendo, ¿no? La crisis del COVID, ¿no? Que también nos están poniendo en cuestión y nos están enseñando a ser
algunas cosas nuevas respecto a lo que se hacía tradicionalmente en extensión, ¿no? Y la actividad del día de hoy, por supuesto, que es un buen ejemplo de esto. Entonces, sin más, nos vamos a ir avanzando, ¿no? Lo primero es tratar de definir qué es lo que es la extensión, ¿no? Y aquí quiero dejarles tal vez una tarea para la casa a todos, eh, en sus tiempos libres les recomiendo ver esta película que está aquí, se llama El Extensionista. Es una película del principios de los 90, que es mexicana, ¿no? Y que está basada en una obra de teatro que se llama El Extensionista. Y es interesante porque es es un film basado en esta obra de teatro que relata la historia de un extensionista bisoño, como todos los que partimos en esta profesión, que sale de la universidad con todas las ganas y el ímpetu, y sale, digamos, de las aulas con conocimientos nuevos, por cierto, y que llega en el campo a plantearse en el cambio tecnológico en el trabajo con los agricultores, ¿no? Y ahí viene una gran bofetada de realidad, que es la que este extensionista enfrenta, y discurre la película justamente en las transformaciones que él vive, ¿no? Justamente en el diálogo con los agricultores, ¿no? Y de esta mirada que está en su llegada, que es más bien prescriptiva, ¿no? Que va entregando lecciones de cómo hacer, se va transformando en la medida que empieza a ser parte de la comunidad. Yo creo que retrata muy bien cuál es la labor que todos tenemos. Esta película está disponible en YouTube, está completa, tal vez no tiene la mejor calidad de imagen, pero es una interesante, es una interesante película y nos entrega muchos elementos para la reflexión sobre qué es lo que es la extensión, ¿no? Y entonces tal vez aquí vamos a dejar el primer espacio de interacción, y ahí le pido a todo el mundo que quiera proponernos algunas de sus propias definiciones de qué es lo que es la extensión, que lo haga en los espacios de interacción que tenemos, y Joaquín me va contando si es que llegan a algunas opiniones al respecto. Y aquí, con toda libertad, cuéntenos qué es lo que es la extensión para ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que hace distinto esta área particular de la profesión que tienen los ingenieros agrónomos, los médicos veterinarios, los técnicos agrícolas, etcétera, ¿no? Hay tantas profesiones que están asociadas a este tipo de trabajo, ¿no? Hay sí algunas definiciones que son más bien formales, y yo quiero quedarme con una en particular. Normalmente cuando tenemos estas charlas yo trato de hacer una revisión de muchos enfoques que hay, pero quiero quedarme con una en particular que creo que va a servir para operacionalizar algunas cosas de las que queremos discutir el día de hoy, que es esta que generó una organización que se llama PROAQUIS. Esta es una definición del 2013. PROAQUIS es una organización que promueve lo que se llaman los sistemas de innovación agrícola en Europa. Y digamos que una mirada bien moderna de lo que hoy día se entiende por extensión, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que los servicios la extensión son servicios de asesoría agrícola que son un conjunto completo de organizaciones que permiten a los agricultores coproducir soluciones a nivel de granja mediante el establecimiento de relaciones de servicio con los asesores a fin de producir conocimiento y mejorar sus habilidades, ¿no? Y aquí hay algunos elementos que son importantes y que son conceptos que son clave y que están a la base de lo que son los servicios de extensión modernos. Y aquí algunos elementos que me gustaría relevar. Y esto es que cuando hablamos de extensión hablamos con un conjunto completo de organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de un conjunto, lo que denotamos es que cuando hablamos de extensión, hoy día hablamos de sistemas, ¿no? Y no hablamos, digamos, de solamente
los servicios que, por ejemplo, en el caso del grupo de personas que nos encontramos acá, solamente de los servicios que ofrece el Ministerio de Agricultura, ¿no? Los agricultores hoy día se enfrentan a múltiples eh, fuentes de información que en conjunto, ¿no? Con mayor o menor grado de coordinación, le entregan información que les permite tomar decisiones, ¿no? Y en particular, y aquí nos colgamos de la segunda parte de esta definición, la idea de que estas soluciones son coproducidas, ¿no? La coproducción de soluciones es un concepto muy, muy importante y voy a volver sobre ello más adelante porque tiene algunas derivaciones que son importantes comprender y que quiere decir en lo central es que digamos que las soluciones que se generan provienen por una parte de los conocimientos que aportan los extensionistas, pero que también consideran los conocimientos y los aportes que realiza el propio cliente, ¿no? No hay una solución que sea única y ese es el cambio de enfoque fundamental desde las miradas más antiguas de extensión, donde tenían esta idea de producción, digamos, top-down, vertical, donde el extensionista o el investigador llegaba y le decía al agricultor, esto es lo que hay que hacer, y era de una manera prescriptiva, le decía la forma actual, ¿no? Normalmente lo que ocurre es que en este diálogo entre productores y agricultores, entre productores y extensionistas, se generan soluciones que están, digamos, en el entremedio, en un lugar medio entre el conocimiento técnico que aportan los extensionistas y el conocimiento tácito que está a la base de el quehacer de los agricultores, que tiene un valor que está basado en la experiencia y que, digamos, en esta conjunción se produce algo nuevo, ¿no? Esta idea de relaciones de servicio también tiene a ciertas características y vamos a hablar sobre economía, algunos elementos sobre economía de servicio y siempre en estas definiciones siempre está al fin la idea de producir conocimiento nuevo, es decir, generar alguna innovación y mejorar las habilidades de los productores, ¿no? Entonces yo aquí hago la primer espacio. No sé si Joaquín tenemos alguna propuesta de las personas que nos acompañan respecto a qué es lo que es extensión. Sí, don Fernando, todavía en este momento incluso algunas personas están ingresando a la actividad por Ya, alguna razón. Entonces demos unos 5 minutos más y hacemos la lista de las definiciones de extensión. Dame a ver si hay alguna perfecto. aquí. Ok. No hay problema. Podemos seguir avanzando, ¿no? Tenemos todo el tiempo aquí y hay la disposición para que puedan ir aportando con elementos. Bueno. Entonces, la idea de sistema es bien interesante, ¿no? Y aquí hay un esquema, viene de una, de un, de una, eh, de esta imagen de un documento que viene del Foro Global de Servicios de Extensión Rural, que muestra esquemáticamente cómo es que, o cuáles son las fuentes de información que hoy día tienen los agricultores, ¿no? Que son muy variadas y que tienen distintos grados de importancia dependiendo de la situación de cada uno de los países, ¿no? Los agricultores aquí en el centro siempre, y aquí por eso hay un doble círculo, siempre basan, y la primera fuente de información que tienen para la toma de decisiones son sus pares, son otros agricultores, ¿no? Y aquí el rol de la interacción entre los agricultores es fundamental y parte de nuestra tarea es cómo eso es posible potenciarlo, ¿no? Alrededor de esto, de esta primera fuente, que son los propios agricultores, hay una serie de instituciones o de estructuras que están en la segunda línea, digamos, aporte en términos de información para la toma de decisiones, ¿no? Y aquí vamos a nombrar en primer lugar lo que nos convoca, ¿no? Los servicios nacionales de extensión y desarrollo de negocios, como el caso del Ministerio de Agricultura en Costa Rica, o que es muy similar en términos de estructura a las cosas a los que pasa acá en Chile,
¿no? Ofrece, digamos, es una fuente de información que los agricultores también consideran dentro de las más cercanas o las más relevantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Esto está acompañado por lo que se conoce como los sistemas nacionales de investigación agrícola, en el caso de Costa Rica, el INTA y algunas otras instituciones que aportan con conocimiento que proviene, digamos, de la investigación científica y que aporta con nuevas fuentes a eh, de novedad a los agricultores, ¿no? Por supuesto, también hay que considerar las organizaciones nacionales de educación y capacitación, las universidades que cumplen un rol muy importante, y hay un tipo de organización muy relevante también, y que en el caso de Costa Rica también son muy relevantes, que se llaman las organizaciones de transición y coordinación, donde encontramos ejemplos como, en el caso de Costa Rica, como el ICAFE o Corvana, ¿no? Que están entre lo público y lo privado, y que asociados a las cadenas proveen de información a los agricultores que están adscritos a cadenas productivas específicas, ¿no? Este segundo círculo que está asociado a los sistemas de extensión es muy relevante y está, creo que en el caso de Costa Rica, bien presente en cada una de estos pilares, ¿no? En un círculo un poquito más afuera, ¿no? Podemos encontrar los consumidores que hoy día cada vez son más influyentes a la hora de poder inducir innovaciones ¿cómo se llama?, en los sistemas agropecuarios, ¿no? Hoy día tenemos las conductas de consumo que tiene la población van dictando de alguna manera la forma en que también se produce, y por lo tanto los agricultores están mirando también con interés qué es lo que hay en este segmento, que tal vez está más lejos de su alcance, pero que entrega señales muy potentes respecto a las formas de producir. En ese mismo sentido, los agroprocesadores, los exportadores son de alguna manera conductores de esas mismas necesidades, y van dictando de alguna manera pautas para lo que se hace en el campo. Las organizaciones de productores, que aquí están tan nombradas y que están muy cercanas, vinculadas a estas organizaciones de transición o coordinación, como las que nombrábamos hace un rato. Sin duda, los productores de insumos, los proveedores de insumos son muy relevantes a la hora de inducir innovaciones, y ustedes, en muchos casos, los extensionistas, y es parte de lo que conversamos, lo que apareció en muchas conversaciones, son unos, de alguna manera, competidores en algunos casos en los territorios respecto a los vendedores de agroinsumos, que promueven sin duda, digamos, el stock de productos que tienen las empresas que representan, digamos, y que de alguna manera con acciones que en algunos casos son muy parecidas a las acciones que desarrollan los servicios de extensión, van instalando su oferta técnica con los productores, ¿no? También muy relevantes son las agencias de estándar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con procesos de certificación, a eso se refiere. También la definición de estándares va marcando un poco la pauta en términos de lo que son las transformaciones productivas. En algunos otros casos están las agencias de regulación de tierra. Me da la impresión de que en Costa Rica esto no es relevante, pero sí en algunos otros países de Latinoamérica. Las agencias de crédito, los bancos, todo lo que tiene que ver con el sistema financiero también impone, en algunos casos con más fuerza o menos fuerza, algunos protocolos técnicos que de alguna manera van desarrollando la forma en que los agricultores producen, ¿no? Y Don por Fernando, último, ¿sí? disculpe que le interrumpa, ya vienen llegando algunos comentarios. Tenemos aquí vía WhatsApp algunas personas participando, y igual vía Facebook. Y vea qué interesante, ya empiezan a ver dos definiciones puntuales de lo que es extensión agropecuaria. La Muy bien, primera dale. viene de un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de Economía Agrícola. La definen así: definen la extensión agropecuaria como parte de la extensión rural,
que promueve servicios de asistencia técnica a productores. Es interesante como visualizan por este lado. Además, ponen aquí otra definición. Es el medio que permite el desarrollo social a través del trabajo acumulado con los núcleos familiares ligados al sector agrícola, pecuario, manteniéndose como fin el crecimiento económico y el desarrollo humano. Una definición más amplia. Y por otro lado tenemos otra definición que la veo bastante técnica. Nos mencionan, es un proceso andragógico, perdón, para producir mejoras en los sistemas de producción agraria. Tenemos tres definiciones en diferente enfoque. Perfecto. Todas muy complementarias, ¿no? Efectivamente, los servicios de extensión incluyen seguramente muchos de los conceptos que nos plantearon, ¿no? Son a la vez servicios que promueven cambio, tienen un importante componente en andragogía. Vamos a ver, la andragogía es un concepto bien particular que tiene que ver con una visión, vamos a hablar sobre eso, le ¿no? comento, pero una visión que está asociada a la educación de adultos, ¿no? Fernando, le comento, ha llegado otra nueva definición, ya empieza a calentar el chat, una nueva definición de Ileana Solís, dice que es promover la gestión al alcance de la institución a otros niveles, por medio de la coordinación a nivel de fincas u organizaciones de productores y productoras. Estamos vinculando ya varios niveles. Varios niveles. Y eso, mira, es fantástico, porque vamos a llegar a eso, porque la extensión efectivamente es todo eso, y tiene mucho que ver con con qué nos toca hacer, ¿no? Con qué nos toca hacer en términos de nuestra gestión en el trabajo. Y por cierto que hay de todo eso, ¿no? Hay asistencia técnica, hay trabajo con grupo, hay androgogía, la extensión rural es un gran mix de cosas por hacer. Y voy a hablar de eso en un segundito más. Vamos a tratar de ir justamente aportando con ideas, ¿no? Para cerrar esta idea de sistema, ¿no? A la base de todo, y digamos influyendo como un mar de fondo, ¿no? Para el cambio tecnológico son importantes también considerar cuáles son las políticas gubernamentales, cuáles son los marcos normativos, cuáles son los esquemas institucionales, y al final también lo que es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? El cómo son las personas, ¿no? Porque los ticos son distintos de la gente de Nicaragua, son por cierto muy distintos de los chilenos, en términos del cómo se relacionan, cómo conversan, cómo construyen, con valga la redundancia, sus propias relaciones, que van determinando en cómo la gente aprende, cómo la gente se transforma, cómo la gente cambia, cómo se desarrollan los sistemas productivos, ¿no? Nuestra base cultural hace que la forma en que las cosas cambian sea distinta de un sitio al otro, ¿no? Dentro del mismo país, me imagino que estamos en un auditorio en donde hay gente no solamente de la región Brunca, sino que de otras regiones de Costa Rica que seguramente puedan dar cuenta de que trabajar en un territorio en particular, en términos de la relación con las personas, es muy distinto de hacerlo en otro, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente y voy a volver sobre la idea de coproducción de servicios, ¿no? Y aquí, y bueno saber que hay estudiantes de economía, vamos a volver a una clase de economía clásica. Los servicios coproducidos, ¿no? Tienen una particularidad que también se estructuran en base a la oferta y la demanda, ¿no? A una oferta y demanda por conocimiento. Y el servicio, este tipo de servicios, que son los servicios de extensión, tienen, por cierto, esta misma estructura, donde hay una oferta y una demanda por conocimiento que se van tocando hasta llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, tienen la siguiente estructura, es una secuencia iterativa de intercambio de información. Entonces, antes de que exista el servicio, ¿no? Digamos,
antes de que exista interacción entre el extensionista y el usuario, el servicio no existe, ¿no? No hay servicios de extensión si no están los dos agentes en contacto. Y normalmente lo que ocurre es que el primer paso ocurre en términos de que el extensionista entrega una oferta inicial de conocimiento, ¿no? Pone en valor lo que él sabe, su conocimiento técnico, que se contrasta con las demandas, con los deseos, con las necesidades que tiene el agricultor. Entonces, esta primera oferta marca y da el primer paso para efectos de ir construyendo la relación. Si la oferta es interesante, ¿ya? Si la oferta se relaciona con las necesidades, va a implicar una demanda de vuelta por el agricultor, ¿no? Y esta secuencia iterativa de intercambio van a ir construyendo la relación hasta que llegamos a un punto de equilibrio donde se genera esta coproducción de un conocimiento nuevo, de una solución, ¿no? Esto toma tiempo, ¿no? Y que básicamente, o al menos muchos de ustedes lo van a relacionar con la necesidad de producir con una relación de confianza entre el productor y el extensionista. Entonces, este proceso de intercambio puede ser más o menos lento, dependiendo por una parte, de las habilidades del extensionista, de los conocimientos que tiene disponibles, de los mismos requerimientos, las necesidades que tenga el agricultor, ¿no? Hasta que esto se produce, ¿no? Entonces, ojo, porque para que un servicio de extensión sea efectivo, ¿no? Tiene que favorecer este intercambio, ¿no? Y por lo tanto tiene que ofrecer muchas posibilidades para que el extensionista ponga la oferta de conocimiento y la pueda acercar hacia los agricultores, ¿no? Entonces, por el lado de la demanda, es muy importante, es decir, por el lado, y cuando hablo de la demanda, por el lado de los agricultores, es muy importante que esa oferta sea visible, ¿no? Porque si esa oferta no es visible, ¿no? El agricultor es incapaz de saber qué es lo que el extensionista sabe o que tiene para ofrecerle, no, no va a establecer la demanda adicional. Si esa demanda adicional no se produce, el servicio deja de existir y por lo tanto no hay extensión, ¿no? Y quiero decir que esto es bien dramático para este tipo de servicios porque como se construye en la relación, hay ocasiones en que si la oferta es débil, digamos, no hay nadie que la eche de menos y por lo tanto nadie va a estar pidiendo o gritando en las puertas del Ministerio de Agricultura por tener extensión rural, ¿no? Ese es el efecto más nocivo que tiene. Y por lo tanto, una de las preocupaciones principales que tienen que tener los servicios de extensión es hacer muy visible esta oferta para poder activar la demanda. Sin oferta no hay demanda y por lo tanto yo ahí siempre llamo a la atención de los servicios de las organizaciones de extensión, es que tienen que ser muy proactivas en la generación de esta oferta, ¿no? Por distintas vías, ¿no? Y la vía más tradicional siempre ha sido el tener contacto con los agricultores, hacer visitas en los predios, pero hoy día hay muchas más formas de hacer visible esta oferta de conocimientos para poder activar la demanda y que esta relación se construya, ¿no? Cuando hay además problemas en términos de depresión de la demanda, cuando los recursos humanos que hay son limitados en términos de volumen y de sus competencias. Cuando hablamos de volumen es que servicios de extensión que están muy limitados en términos de tener equipos muy chiquitos que son incapaces de poder llegar a tomar ¿cómo se llama? El contacto y hacer esta oferta de conocimiento es una limitante, por cierto. Y también cuando por el lado de las competencias hay estos equipos están un poquito al debe. Entonces, ojo con eso porque son dos elementos que son muy importantes y por lo tanto me alegra muchísimo esta misma actividad, ¿no? que está en la cual estamos participando, donde ustedes están teniendo la posibilidad de ir reforzando sus competencias, de tener conocimientos nuevos que a su vez hay que ser capaces de poder llevar rápidamente hasta los agricultores, ¿no?
La idea de coproducción de servicios también implican de alguna manera algunos elementos adicionales, ¿no? Esta idea de asimetría de información recíproca entre los extensionistas y los beneficiarios de los servicios de servicios de extensión, ¿no? Son muy importantes. La asimetría de información es, digamos, este tiempo es en términos prácticos, no saber qué es lo que el otro tiene como base de conocimiento. Y en el caso de los agricultores se traduce en que en muchos casos los agricultores son incapaces de formular precisamente los problemas a los cuales se están enfrentando. En muchos casos no saben o no tienen conocimiento de que hay avances tecnológicos que están disponibles que los pueden ayudar a resolver esos problemas, y que ni siquiera en algunos casos que esas demandas pueden ser expresadas, ¿no? Que yo tengo este problema y que hay alguien que pueda ayudarme a solucionarlo. Y por otra parte, los extensionistas en muchos casos no conocen el negocio, ¿no? Y cuando hablo de no conocen el negocio, es que no conocen a los agricultores lo suficiente como para saber cuáles son sus verdaderos intereses, ¿no? Porque a veces entendemos, y ese es un error, los errores más clásicos es que entendemos que en todos los casos el negocio agrícola se trata de producir más y ganar más dinero con la producción agrícola. Y en muchos casos, y es un error es decir, no un error, sino que es una de las características como generales de los agricultores, que no todos, no una buena parte de ellos están dispuestos a tomar ciertos riesgos para lograr maximizar o llevar más allá sus niveles de ingreso o su venta, etcétera, 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 ¿no? Porque el negocio, la verdad que es otro, ¿no? Hay otros intereses, hay ciertas miradas respecto al riesgo que son distintas y por lo tanto lo hacen más difícil. Y por otra parte, hay muchos problemas a la hora de contextualizar soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Es que lo que funciona para un lugar no necesariamente funciona bien en otro, y por lo tanto hay muchos extensionistas que tienen problemas para justamente poder aportar en la contextualización de soluciones, ¿no? Un segundo elemento, ¿sí? Fernando, antes Dígame. de que nos pueda ilustrar con este segundo elemento, quiero hacer una acotación. Ya algunas personas Dele. van participando cada vez más y tenemos aquí participación incluso del mismo Ministerio de Agricultura. Tenemos aquí a la compañera Zaira Quesada, ella trabaja en el ministerio, es una persona, saludos, estimada Zaira, aquí a distancia. Nos comenta algunas características de la extensión agropecuaria y quiero hacer la acotación porque ella es una persona proactiva, de mente abierta al cambio, y casualmente en esto de los servicios y la coproducción de servicios de la que hablabas en este momento, hay una gran oportunidad detrás de identificar exactamente cuáles son nuestros servicios de extensión. Entonces menciona que hay algunas características como la necesidad de brindar información, capacitación, asistencia técnica y gestión de proyectos. Está definiendo en 4 términos cómo visualizamos a nivel ministerial el proceso de extensión, que es un tema, lo hemos visto, es amplio, y detrás de ahí hay una gran cantidad de servicios que se pueden coproducir, incluso muchas veces pueden ser inducidos. Lo hemos hablado varias veces. Si no conocemos el menú y no sabemos cuáles son los servicios, entonces es más difícil llegar a acudir a un servicio. Es un tema donde muchas veces puede ocurrir una demanda de un servicio, o perfectamente también podría ser que lo promovamos para que se desarrolle. Hacemos el comentario porque ya varios compañeros, compañeras empiezan a participar. Entonces, cuando tengamos varios mensajitos, ahí le voy a estar haciendo el siguiente corto para poder compartir. Gracias. Perfecto, muy atingente lo que nos compartía Zaira, porque efectivamente los servicios tienen que estar bien definidos, ¿no? Y esa definición es previa, tiene que estar construida, y es muy interesante porque justamente, al menos la lista que nos ofrece Zaira es muy exhaustiva en lo que yo llamo los enfoques de extensión, ¿no? Y es efectivo que lo que hay en los servicios de extensión es que hay que enfrentar esos 4 pilares, ¿no? Y yo los voy a identificar y comentar un poquito más adelante, y van muy en sintonía a lo que nos compartió Zaira.
para terminar con esta mirada, con este tema, esta idea de interacción que planteé antes, y que en estas iteraciones está relacionada con lo que se llaman los costos de transacción, que justamente son los costos que están asociados a la idea de construir confianza, ¿no? Y en el caso de los servicios de extensión son costos que son altos. Construir confianza es algo que cuesta mucho tiempo y cuesta recursos, y que de alguna manera son morigerados, ¿no? Se, eh, se aminoran cuando hay respaldo institucional, ¿no? La construcción de confianza tiene dos bases. Una es la confianza personal, que es la que ofrece el extensionista en tanto persona, pero hay otra parte y una componente que tienen que ver con su afiliación. Entonces, por cierto que la reputación que puede ofrecer el pertenecer a servicios de extensión como los del ministerio, de alguna manera refuerzan, digamos, esta construcción de confianza que es importante generar con los agricultores, ¿no? La idea de coproducción de servicios también tiene algunos elementos que son importantes considerar, ¿no? Los factores relacionales son tanto más determinantes de la calidad que el contenido mismo de los servicios, y por lo tanto, ojo, porque la construcción de la relación personal es muy relevante en la percepción de calidad, y ahí hay que poner mucho ojo, ¿no? Y la idea de calidad, al estar asociado a estos factores relacionales, está a la base en que estos factores relacionales en muchos casos son factores subjetivos, ¿no? Y como son factores subjetivos, está sometida a grandes variaciones. Entonces, en algún momento un agricultor o un grupo de agricultores puede considerar que lo estamos haciendo fantástico, y tal vez en otro sitio estamos haciendo exactamente lo mismo, y esa relación se construye de manera distinta y van a estar pensando que lo hacemos pésimo. Entonces, ojo con eso, porque bueno, lo vamos a vivir y tenemos que saber vivirlo, porque es parte de la esencia de este tipo de servicio, ¿no? Importante es saberlo, y conocerlo y manejarlo, ¿no? La idea de calidad para este tipo de servicio también está asociado a otro tipo de sesgo que se llama de ideas insaciables, ¿no? Y esto tiene que ver con que el estándar es móvil, ¿no? Y el estándar lo vamos construyendo cada vez que generamos una interacción. ¿Qué quiere decir con esto? Es que cuando nosotros ofrecemos un tipo de servicio, un servicio coproducido, nosotros establecemos un nivel de calidad respecto a lo que el agricultor va a esperar de este servicio. Entonces, ¿qué quiero decirlo en términos prácticos? Si nosotros tenemos nuestra primera visita de interacción y nos tomamos un buen par de horas en hablar con el agricultor, recorrer la finca, mirar el cultivo, etcétera, 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 el agricultor nos va a esperar que en la próxima vez que lo visitemos, menos que eso, ¿no? Y por lo tanto, vamos a establecer un estándar de calidad respecto a lo que van a ser nuestras visitas técnicas, que va a estar eh, sujeto a esta vara que nos autoimpusimos, ¿no? Lo mismo ocurre para la idea de cuando construyamos una charla o organicemos un día de campo. Entonces, vamos a poner una vara que en términos de calidad nos va a indicar que la próxima visita, que la próxima charla tiene que ser igualmente buena que la primera que hicimos, ¿no? Y eso hace que la percepción de calidad, lo único que puede hacer en el camino es ir subiendo, ¿no? No van a esperar nada menos que lo que hicimos la vez anterior, y por lo tanto uno puede entrar en un círculo que es virtuoso, pero también puede ser pernicioso en el tiempo, de ir moviendo la vara cada vez más arriba. Así que ojo, porque ese óptimo subjetivo también puede quedar muy alto. Y eso es muy malo en algunos casos para cuando hay recambio en los equipos, ¿no? Porque un nuevo extensionista tiene que enfrentarse al nivel de calidad que no generó él, sino que generó su predecesor. Y a veces nos cuesta mucho entrar con agricultores, porque si nos cuesta entrar, sobre todo cuando el que estuvo antes que nosotros lo hizo muy bien, ¿no? Porque deja y establece una vara que nosotros tenemos que igualar a lo menos. Entonces, ojo con estos elementos, porque hay que saber manejarlos adecuadamente. Y por último,
y yo pongo siempre una imagen de un equipo de fútbol con esto, ¿no? Y aquí tal vez te voy a preguntar a Joaquín, te voy a preguntar directamente a Joaquín, ¿no? Es una característica de los servicios de extensión que se llama el sesgo de autoservicio, ¿no? Y aquí yo lo grafico siempre con el fútbol, porque yo soy, bueno, hincha del fútbol, y hay una frase que hace la distinción de cuando un equipo gana y cuando un equipo pierde. Entonces, yo, Joaquín, te pregunto, ¿cómo primero cuéntame de cuál equipo eres hincha en Costa Rica y después dime qué es lo que pasa o qué es lo que dices cuando estás viendo un partido por la televisión y tu equipo gana? Aquí yo soy seguidor del Saprissa y cuando gana Muy es bien. una emoción, es una emoción enorme, sí. ¿Y qué es lo que dices, Alegría. no? ¿Cuál es tu frase? ¿Ah? Mira, ni Hay una... siquiera son palabras. Cuando hay un gol o cuando hay un gane, es una celebración hasta de más la actuación que las palabras. Sí. Sí, Voy a hacerlo gráfico, ¿no? Pero cuando, yo no sé si ustedes han visto esta distinción, pero cuando nuestro equipo gana, cuando el Saprissa gana, normalmente decimos ganamos, ¿no? Ganamos, ¿no? Estamos todos felices, ¿no? sí. Y el ganamos implica que yo de alguna manera me siento, ocupamos el nosotros, ¿no? Y el ganamos porque de alguna manera nos sentimos involucrados por nosotros desde la comunidad de nuestro sofá, viéndolo por la televisión, y decimos ganamos porque sentimos que nuestro apoyo al equipo influyó y aportó a la producción de la solución que fue ganar el partido. ¿Qué pasa en cambio cuando el equipo pierde, ¿no? ¿Y qué es lo que normalmente uno dice, ¿no? Y tú me vas a decir si te ha pasado, ¿no? Entonces uno dice, puta, perdieron estos muertos, ¿no? No corren, ¿no? Sí, sí, es una crítica. Cuando uno establece la crítica ya deja de estar dentro, ¿no? Dice, bueno, estos son los muertos que perdieron, ¿no? Y nos restamos de esa responsabilidad que sentíamos que en el caso de ganar, nosotros teníamos. Entonces, ahora son ellos los que pierden, ¿no? Somos nosotros cuando ganamos. Esto ocurre igual en los servicios coproducidos, ¿no? Cuando las cosas van bien, estamos todos felices y todos somos, y en términos de estrictos de la solución, las personas, y eso es común a nuestro comportamiento, tendemos a sobreestimar nuestro aporte en la construcción de la solución. Entonces, cuando las cosas vayan bien en los servicios de extensión, los agricultores van a decir, lo hicimos nosotros, pero sobre todo mi aporte fue muy importante en la solución que generamos. Y vamos a terminar no a despreciar, pero tal vez a mirar con un poquito más de distancia el aporte que hizo el otro, ¿no? Pero si las cosas van mal, y aquí es donde esto es muy terrible, es que las personas tienden a desligarse de su responsabilidad. Entonces, seguramente a usted le ha tocado escuchar que en muchos casos cuando hay un problema en la producción, dicen, bueno, es que el técnico no vino a tiempo, no me dio la indicación adecuada, el producto que me recomendó no funcionó, y qué sé yo. Y hay de una manera desligarse de las responsabilidades que están asociados a este problema. Y ahí esto es un clásico, ¿no? Y por lo tanto yo les pregunto y a Joaquín y a todos los que nos están escuchando si le ha tocado vivir situaciones como esta, ¿no? Nos ponen por aquí, casualmente, don Fernando, la importancia del trabajo en equipo. En toda empresa, ponen que en toda empresa hay situaciones de particulares, departamentos, y si no se trabaja en equipo, los resultados son más difíciles de obtener. De igual manera, por aquí, a don Abel, compañero del Ministerio de Agricultura, pone un comentario relacionado con la asistencia técnica, la importancia, el vínculo de la asistencia técnica a la extensión. Y ciertamente, si nos ponemos a analizar esto que has dicho, actualmente es parte de la clave. Somos un equipo y si no estamos todos unidos, es más difícil lograr los resultados. Todos tenemos que estar en sintonía a todo nivel, desde los diferentes departamentos. También veo diferentes personas que ya están interesados, van descargando la película El Extensionista. Ah, muy bien, excelente. Muy bien, entonces, ojo con esta idea del sesgo de autoservicio, porque es justamente el trabajo en equipo es una cosa muy importante y hay que entenderlo así.
Pero ojo, porque son situaciones que cuando las cosas van mal nos pueden poner en problemas, y por lo tanto es algo que hay que saber administrar, conocer y administrar, ¿no? No es que las personas sean unas desalmadas que ahora nos quieran descolgar responsabilidades, sino que forma parte de los signos, de lo que se llaman sesgos cognitivos, que están a la base de los comportamientos de las personas, ¿no? No es Don maldad, Fernando, sino que es cómo enfrentamos las cosas. Dale. mira qué bonita esta definición que nos da el compañero Abel Esquivel del Ministerio de Agricultura en Palmar. Saludos a distancia, Abel. Dice, es una interacción agropecuaria, refiriéndose a la extensión agropecuaria. Es una interacción agropecuaria entre técnicos y productores, con intercambio de conocimientos, con el objetivo de impactar positivamente en la producción agropecuaria. Esto totalmente se asocia a lo que venimos hablando. Nada de esto es posible si no se trabaja en equipo, en sintonía entre los diferentes departamentos, con términos claros, conocimientos claros y una línea bien trazada. Perfecto. Y cero conflicto de intereses. Es un tema de que somos el equipo, y si ganamos todos estamos en el equipo, y si no, también, como lo has dicho. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por los aportes. Seguimos, ¿no? Y aquí voy a pasar rápidamente porque Zaira nos aportó en esto, ¿no? Los servicios de extensión tienen varios enfoques y varias formas de actuar, y tenemos que saber que todas ellas están en el juego, y todas son igualmente válidas, ¿no? Y hay que tienen simpleza y complejidades, ¿no? Y creo que para que todos hablemos en la misma sintonía, hay en muchos casos, ¿no? La necesidad de hacer transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento, de alguna manera, está hoy día, en los enfoques más modernos, está como mal vista, ¿no? Y algunos dicen, bueno, ya no queremos tener estos enfoques de revolución verde, donde le decimos a los agricultores qué hay que hacer. Sin embargo, en la práctica, vemos que efectivamente para resolver algún tipo de problema, los enfoques de transferencia de conocimiento no son necesariamente malos, ¿no? No puede ser solamente transferencia de conocimiento, pero sí en algunos casos, hay que hacer algo de esto, ¿no? Entonces, en este caso, en esta aproximación, el extensionista le dice al agricultor qué es lo que hay que hacer. Y no voy a detenerme en los factores claves porque ustedes los conocen muy bien, pero este enfoque, el más antiguo tal vez, todavía tiene vigencia para resolver algún tipo de problema, ¿no? Hay otros que son enfoques más modernos, que se llaman los apoyos a procesos de decisión, donde los extensionistas ofrecen a los agricultores distintas alternativas de solución, y en esa conversación los agricultores van tomando de las decisiones que mejor les convienen. Hay un tercer enfoque que se llama el enfoque de resolución de problemas, donde los extensionistas apoyan procesos de aprendizaje que hacen los agricultores que son más autónomos, ¿no? Y aquí hay uso de herramientas que son más complejas, diagnósticos y soluciones que son construidas con los agricultores, herramientas de capacitación que se basan en el aprender haciendo. La idea, por ejemplo, metodológica de las escuelas de campo están muy asociados a este tipo de enfoque. Tienen las dificultades que, entre más complejas, tienen mayores costos, y el acceso se hace más limitado, ¿no? Porque son mucho más costoso que, no sé, promover procesos de transferencia de conocimientos que pueden ser masivos y qué sé yo, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Fernando, último, ¿sí? Perdón, casualmente, Dele. enfocado en la línea de este tema de escuelas de campo, tenemos un compañero, Olger Benavides, un extensionista de muchos años de experiencia, más de 30 años de ser extensionista, ahora en la agencia de extensión de Pejivalle. Hace un comentario bastante descriptivo. Menciona lo siguiente: el servicio de extensión tiene que documentar el trabajo de campo para retroalimentarse, y que no solo quede la huella de la moto o el vehículo. Esto se refiere, lo hace de una manera descriptiva, da la importancia de que muchas veces el enfoque puede ser o muy planificativo, y se puede planificar en el papel todo lo que se va a hacer, y por otro lado también puede haber muchos resultados en campo, pero no necesariamente documentados. Entonces, creo que el comentario que hace, recordé a Oliver y lo vi aquí en el chat, por el tema de escuelas de campo, y también me hace pensar en el enfoque de que todo lo que se hace, que muchas veces incluso es más de lo que documentamos,
Exacto. Tiene que ir de la mano con lo planificado. Es un equilibrio muchas veces complejo de tomar, pero agradecemos a Olger y saludos a distancia, compañero. Exacto. Buen punto el que pone Olger, porque efectivamente, digamos, los servicios de extensión se evalúan por lo visible, que en el fondo son lo documental, pero para producir lo visible hay un trabajo que es silencioso, digamos, que no se documenta y que está a la base y fundamenta el éxito de los servicios, y por lo tanto es tanto más relevante. Entonces es un muy interesante aporte el que nos hace Olger de Pejibañez. Agradece, Olger, agradece muchísimo todas las palabras de retroalimentación que estás dando. Aquí lo tenemos en línea y manda un saludo a distancia. Muchas gracias. Por último, este último enfoque, y que es el más complejo, tiene que ver con el apoyo a iniciativas locales y de resolución de conflictos. Y hay muchos casos, y en este punto es muy importante ver que a los extensionistas en muchos casos les toca ser facilitadores y apoyar procesos de negociación que son territoriales. Sin duda, esta es de las miradas más difíciles y por lo tanto que requieren mayor grado de competencia. Y como ustedes ven, ¿no? Estos 4 enfoques normalmente se mezclan en el quehacer de los extensionistas, ¿no? Nos toca hacer un poquito de todo esto, ¿no? Y Zaira nos comentaba justamente en los pilares que se basan los programas de extensión que tiene el ministerio, que justamente abordan estos 4 enfoques que estamos compartiendo aquí. Hay una perspectiva interesante, Fernando, que nos comparte Aarón Quiroz desde una agencia de extensión, un joven extensionista, compañero en agencia de Buenos Aires, de Punta Arenas. Comenta lo siguiente: la extensión es el medio para que el profesional adquiera nuevos conocimientos y llevarle al productor acceso a nuevas tecnologías. Muchas veces atendemos aspectos agropecuarios y financieros, pero también somos un elemento de motivación al productor. Mira qué interesante. Muy bien, muy interesante este aspecto de la motivación, que está muy a la base de la segunda parte, o vamos a entrar a la tercera parte de esta presentación, que tiene que ver justamente con la crisis y el cambio y el aprendizaje de los adultos. Entonces voy a pasar a la siguiente y vamos a hablar un poco sobre cómo aprenden los adultos, ¿no? Y cómo se enfrentan a la crisis. Voy a ocupar este meme que está aquí con la imagen de Homero Simpson, enfrentado a un tablero enorme de botones y de presiones para tomar decisiones, ¿no? Seguramente hay que resolver algo en una crisis. Bueno, ¿y cuál es el botón que tengo que apretar, ¿no? Y la crisis está asociado justamente al aprendizaje, ¿no? Y quiero hacer un pequeño ejercicio. Entonces, atentos todos. Joaquín, tú también puedes responder, y es lo que viene ahora. Y vamos a tratar de entender cómo funciona nuestra cabecita a la hora de solucionar problemas, ¿no? Y yo les pido que rápidamente, en menos de lo que canta un gallo, ustedes puedan responder la siguiente pregunta por el chat o también aquí. Una paleta y una pelota de ping-pong cuestan 1.100 colones, ¿no? La paleta cuesta 1.000 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Rápidamente respondan. ¿Cuánto cuesta la pelota? Joaquín, tú también responde, ¿eh? 100, sí, de hecho, la paleta, sí, 100. Ya, ok, 100. ¿Qué dice el público? Vamos a ver quién más, quién dice más. Ya empiezan las participaciones. Por aquí nos dicen 100, dice doña Zaira. 100 colones, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí, aquí al fondo, en la oficina, dicen 100 también. Muy bien. Bueno, la verdad es que no cuesta 100, ¿no? A Y les ver. quiero explicar por qué. Aquí está el sistema de ecuaciones que da cuenta de la pregunta que hicimos, ¿no? Y en realidad una pelota más una paleta cuestan 1.100, pero la pelota cuesta solamente 50 colones, ¿no? Y aquí está la expresión matemática que da cuenta del problema. 50. Y eso... Sí, cierto. Por aquí dieron otro dato, 1001. Tampoco le atinamos. Tampoco. Sí. Bueno, y eso está, no es que ustedes no sepan matemáticas, ¿no? Aquí también hay una trampita en esto. Parece una pregunta trivial, pero una pregunta que tiene alguna dificultad en términos de la formalización del problema en términos matemáticos, ¿no?
Y eso da cuenta, y quiero a partir de este ejemplo explicarles algunas cosas de cómo funciona nuestro cerebro y cómo aprendemos, ¿no? Y, y, y eso, de eso se trata de la siguiente lámina, ¿no? Nuestros pensamientos están asociados a dos tipos de funcionamiento. Un pensamiento que llamamos el pensamiento rápido, ¿no? Y el que estuvo presente cuando tratamos de responder esta pregunta. Y por otro lado está lo que llamamos el pensamiento lento, ¿no? Los pensamientos rápidos, ¿no? La resolución de problemas de manera rápida, y que era parte de la dificultad de este ejercicio, implican que nosotros generamos respuestas automáticas frente a estímulos, ¿no? Y parte importante de la pregunta tenía que ver con que ustedes pudieran responder rápidamente. Y eso nos hace actuar con la intuición, y el problema parecía muy fácil de decir 1000 y 100, y por lo tanto entregar esa respuesta, ¿no? Pues este tipo de pensamiento es automático, es veloz e intuitivo y no requiere un control consciente, ¿no? Muchos de ustedes tienen que haber hecho el cálculo rápidamente y dijeron, no, 1000 y 100 y entregaron una respuesta. No se dieron el tiempo de poder hacer una reflexión un poquito más profundo respecto de de los enunciados del problema y cómo había que responderlo, ¿no? Para estas respuestas que son intuitivas, juegan un rol importante las emociones, los preconceptos que tenemos respecto de las cosas, ¿no? Por otro lado, ¿no? Por otro lado, hay una fase o hay un tipo de procedimiento que se da con mayor lentitud, ¿no? Y este pensamiento es económico, ¿no? En general es como yo hago la distinción entre la diferencia entre un motor a gasolina versus un motor diésel, ¿no? El pensamiento rápido son como los motores a gasolina que nos hacen partir rápidamente, ¿no? Que tienen una salida muy rápida. En cambio, un motor diésel que empiezan a partir lentamente, ¿no? Suenan lento y van y les cuesta tomar velocidad, ¿no? El pensamiento lento funciona de esta manera, el que nos hace reflexionar, ¿no? Y le pongo aquí que es flojito, porque en general nos da pereza, ¿no? Plantear el problema de las ecuaciones para resolver problemas, evitamos hacerlo, ¿no? Y tratamos de que estos pensamientos moverlos lo menos posible, ¿no? El pensamiento lento utiliza algunas intuiciones del pensamiento rápido, ¿no? Busca reducir el esfuerzo y cuando utilizarlo nos genera una sensación de insatisfacción, porque formalizar un problema en términos de ecuaciones no es tan agradable, entonces hay, en términos de nuestros pensamientos, hay algo de insatisfacción a la hora de hacerlo, ¿no? Pero es muy importante porque el pensamiento lento va construyendo estructuras de conocimiento, ¿no? Estructuras de conocimiento. ¿Qué son las estructuras de conocimiento? ¿No? Son esquemas de acción que nos permiten operar sobre objetos y que nos permiten movernos en las complejidades del mundo, ¿no? ¿Qué son las estructuras de conocimiento? Y las estructuras de conocimiento que tienen los agricultores son los conocimientos que tenemos sobre la agricultura, ¿no? Que sabemos lo que sabe la gente sobre cómo crecen las plantas, cómo se crían los animales, ¿no? Es la forma en que entienden el proceso productivo, ¿no? Son los valores que orientan nuestro trabajo, las actitudes que tenemos frente a otros productores o sobre los mismos extensionistas, ¿no? Es nuestro conocimiento de base, es lo que está anclado en nuestro ser, ¿no? Las estructuras de conocimiento en el tiempo son relativamente estables, ¿no? Porque acostumbramos a pensar y hacer las mismas cosas frente a situaciones que se parecen entre sí, ¿no? Esta idea del pensamiento rápido, ¿no? Que mencionábamos antes, si nos ofrecen un problema matemático como este, yo tiendo rápidamente a generar la solución, ¿no? Y porque mi estructura de pensamiento me hace pensar que 1000 y 100, si la pregunta está planteada de esa manera, genera una respuesta muy rápida, ¿no? En las estructuras de conocimiento tienen en su origen las experiencias que tenemos, las experiencias previas, la educación que recibimos, las personas con las que hemos interactuado, los errores y aciertos que hemos cometido en el tiempo, ¿no? Sin embargo, estas estructuras siempre pueden transformarse frente a nuevas experiencias, ¿no? Y transformarse
la capacidad para transformarse frente a nuevas situaciones es lo que permite adaptarnos con éxito a los cambios del entorno, ¿no? Y eso es lo que está a la base del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? ¿Y qué es el aprendizaje de adulto? Es un proceso psicológico en que una estructura de conocimiento se transforma en una estructura diferente a la anterior, ¿no? Y por lo tanto, es desarrollar un conocimiento a partir de la transformación del conocimiento previo. Y por lo tanto, y aquí está la base, a lo que más se parece el aprendizaje de adulto es un proceso en el cual vamos construyendo un muro, ¿no? Que no lo hacemos sobre nada, sino que lo hacemos sobre los ladrillos que ya están. Entonces, en los procesos de aprendizaje no es un proceso de mera recepción de información, sino que es una construcción activa que hace el sujeto a partir de lo que ya sabe, ¿no? Y aquí voy a volver un poquito atrás. La práctica de la extensión se basa en trabajar, y aquí en esta frase, con y contra los conocimientos de los productores, ¿no? Es con porque tenemos que reconocer que la persona del productor, sus conocimientos, sus creencias y sus prácticas están a la base y sobre eso es lo que vamos a conversar, y que está en contra de sus conocimientos porque si queremos generar algún cambio, tenemos que ser capaces de problematizar esas mismas prácticas, ponerlas en cuestión, de modo que esa problematización le haga sentido al productor, ¿no? Si nuestra problematización no le hace sentido al productor, no va a haber cambio, ¿no? Sí, porque ¿qué es lo que pasa, ¿no? Y quiero, por ejemplo, poner un ejemplo muy claro sobre los problemas que tenían que ver con algunos casos con problemas medioambientales, ¿no? Que hoy día están y que son evidentes, ¿no? Que por el producto del cambio climático, la crisis climática que estamos viendo, hay muchos elementos que tenían que ver con cambios tecnológicos, que tenían que ver con o la utilización de tecnologías más limpias, más verdes, que al agricultor hace 10 años atrás no hacían ningún sentido, ¿no? Porque no veían los efectos que estas malas prácticas tenían, ¿no? En la medida que eso no hacía sentido, no había disposición para cambiar porque las cosas funcionaban, ¿no? Hoy día tenemos una mayor conciencia de los efectos que muchas de las cosas que hacemos tienen sobre el medio ambiente y cómo afectan el cambio climático, y por lo tanto promover cambio sí tiene y hace sentido a los productores. Entonces, esto a todo orden de cosas y a todo orden de cambios tecnológicos vamos a trabajar con y contra los conocimientos de los productores. Entonces, no olvidar esta frase, yo creo que es una frase, para mí es una de las frases de oro, ¿no? Es esta idea del con y contra, ¿no? Fernando, sí. Quiero compartir una experiencia que me ocurrió el día de ayer. Recibí una llamada de WhatsApp de un productor en su finca. Ahora la tecnología permite ver como si estuviera en la plantación. Yo viendo las plantas, conociendo los análisis de la finca, teniéndolos a mano, pude dar mi criterio técnico de lo que estaba viendo. Y ciertamente, el productor estaba poniendo un exceso de un nutriente, el análisis decía que no hacía falta, y él le tenía mucha fe a ese nutriente. Un tema de fe. Ya que dejamos de lado el tema de la ciencia, lo que el análisis diga y lo que el tejido foliar guardaba en estas plantas. Entonces, hubo una diferencia. De hecho, que me puse a pensar cuál era la forma más sutil, razonable y eficiente de poderle decir que no era la recomendación sin herir susceptibilidades, ¿verdad? Eso fue un tema que casualmente me pone a pensar en función de lo que estás diciendo. Y quiero aprovechar esta intervención para decirle a nuestros y nuestras participantes que están en este momento desde Facebook Live, que abajito, ahí en el Facebook Live, en el chatcito, pueden poner todas sus inquietudes a nuestro ponente internacional del día de hoy. Gracias por la intervención, don Fernando. Muchas gracias. Así como este ejemplo era justo el ejercicio que les quería proponer, y ahí vayan poniéndolo y lo vamos a ir comentando después, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor manera de identificar, reconocer y construir la experiencia sobre la experiencia de las personas? Cuéntenos de ejemplos donde hayan realizado esto exitosamente, ¿no? Póngannos sus anécdotas y las compartimos luego, ¿no? ¿Cómo identificar estas estructuras de conocimiento que las personas, que los agricultores con los que ustedes trabajan, ¿no?
de qué manera lo ha hecho y de qué manera le ha funcionado poder reconocerlo, ¿no? Mientras lo ponen, voy a seguir avanzando, ¿no? Bueno, yo me voy a animar, voy a animarme a ser el primero, porque yo sé que ya varios van a escribir. Bueno. Voy a dar una experiencia hermosa, muy bella, que a menudo en nuestro trabajo como Ministerio de Agricultura vivimos. Y dentro de la estructura funcional tenemos lo que denominamos fincas demostrativas. Y en una finca demostrativa, nosotros mismos los técnicos llegamos a aprender, llegamos a ver el criterio de un productor, incluso a aprender de los errores. Y ahí hay una mezcla de factores técnicos, hay una mezcla de factores también del aporte de la misma familia del productor. Es un fenómeno socioproductivo altamente complejo. Y lo que quiero decir es que estas fincas siempre, cuando llevamos a otros productores, se vuelven en la escuela de la vida, una escuela increíble donde todos los criterios compartidos por otro productor son fácilmente asimilables para otros productores. En mi experiencia, es parte de lo más bello que he visto en temas de extensión. Sí, vamos a ver, vamos a esperar a que más se animen a dar a compartir sus aportes. Recuerden, abajito en el chatcito pueden poner sus aportes. Y en este caso, la pregunta puntual del ejercicio 2, ¿cuál es la mejor manera para identificar, reconocer y construir sobre la experiencia de las personas? Y poner algún ejemplo. Entonces, están abiertos, recuérdenlo, abajito en el chatcito. Perfecto. Bueno, voy a hablar sobre la crisis, ¿no? Sobre la crisis. Y ahora vamos a entrar justamente en el tema. Y aquí vamos a hablar sobre la idea de lo que es un conflicto cognitivo, ¿no? Los conflictos cognitivos es un fenómeno psicológico que se produce cuando una estructura de conocimiento de un sujeto fracasa al operar sobre un nuevo objeto. Es decir, cuando la manera habitual que tenemos de actuar frente a un tipo de situaciones resulta ser insuficiente o inadecuada para actuar eficazmente frente a una nueva situación. Cuando las cosas que sabemos dejan de funcionar, ¿no? Y aquí emoticón es muy evidente, ¿no? Cuando nos estalla la cabeza, cuando nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y vemos que eso ya no funciona. Y la sensación de malestar que eso genera se llama conflicto cognitivo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que generar cuando hablamos del con y contra es generar estos conflictos cognitivos, ¿no? Que las cosas, cuando hacer evidente que las cosas no funcionan, ¿no? Que las cosas que se hacían dejan de funcionar. Hay una dimensión, eso es lo que ocurre a nivel individual, ¿no? A nivel de la relación, lo que se llama, en los conflictos cognitivos se llaman conflictos sociocognitivos, que corresponde a un conflicto cognitivo que se da en la interacción con lo otro, en la relación social, típicamente en la conversación con los seres humanos. Entonces, el establecimiento de relaciones entre extensionistas y agricultores, lo que debería propender a generar son estos conflictos sociocognitivos, ¿no? Que en el espacio virtuoso deberían funcionar bien, ¿no? Pero en algunos casos no funcionan bien. Y aquí es donde tenemos que poner atención para que efectivamente el resultado sea positivo. Y tú decías muy bien, Joaquín, que es cómo me preocupo de generar este conflicto de una manera amable, ¿no? Cuando tú decías, mire, ¿cómo lo hago para no herir susceptibilidades, ¿no? El conflicto sociocognitivo no es agradable de experimentar, ¿no? Ni necesariamente va a llevar a aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno vive el conflicto sociocognitivo, tiene una pérdida de confianza en los propios saberes o en las capacidades que tienen para aprender. Me siento mal porque ya lo que yo sabía no sirve, ¿no? Podría hacer sentir miedo o frustración, podría reaccionar de mala manera ante el cuestionamiento de sus prácticas tradicionales, ¿no? Una persona puede decir, oye, pero esto que hacían mis padres y que en el fondo construyó lo que hoy día es mi identidad, ¿cómo puede dejar de ser útil? Y puedo decir, ¿sabes qué? Yo tomo distancia de eso, de lo que tú me dices, ¿no? Y me puedo ofuscar, ¿no? Y les puede haber ocurrido que en muchos casos que aquí en Chile se dice uno lo mandan a la punta del cerro, le dicen, bueno, váyase a otra parte, no me interesa lo que usted me dice, ¿no? Y puede llevarnos en algunos casos a que las personas tampoco reconozcan el conflicto cognitivo, entonces me puedan decir, es que usted me está engañando o me está entregando información que no es correcta, o yo digo, no creo en lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, ojo, porque
esta idea, la idea esta de crisis nos puede ser positiva y si la encauzamos y la llevamos con la herramienta adecuada, puede ayudarnos a salir hacia adelante o puede generar todo lo contrario, ¿no? Este malestar nos puede llevar ¿cómo se llama? A la negación, al no avanzar y a las personas a tratar de quedarse instaladas donde están, ¿no? Así que ojo con eso porque es muy importante. Y aquí hay dos elementos de base para poder asegurar que este conflicto cognitivo se desarrolle de manera adecuada, ¿no? Y por una parte es que hay que generar lo que se llaman espacios protegidos para la realización de estos cuestionamientos. ¿Qué es lo que es un espacio protegido? Es donde tenemos una valoración positiva de la experiencia previa de las personas. ¿Qué quiero decir con esto en términos prácticos? Es que cuando, y Joaquín tal vez lo decía bien, ¿cómo lo hacemos sin herir sentimientos, ¿no? Porque cuando alguien se presenta con una idea que deja de tener utilidad, no le podemos decir que su idea es tonta, ¿no? O que es un ignorante por no utilizar las herramientas que la tecnología le entrega, ¿no? Sino que tenemos que tratar de ser acogedores, ¿no? De poder entender su punto de vista, de manera de poder ayudarlo a gestionar este conflicto cognitivo de manera de salir airoso de la situación. Y entender, por otro lado, la asimetría que hay en algunos casos en la relación social. Y esto lo quiero decir porque en muchos casos, y sobre todo para segmentos de agricultores más vulnerables, tratamos con personas que tienen bajos niveles de formación educacional formal y que pueden sentir que hay una relación de jerarquía con el extensionista. Y eso puede puede ser útil y en algunos casos puede establecer barreras, ¿no? En términos de que establezca distancias que el agricultor pueda sentir que son insalvables y que por lo tanto lo alejen de ustedes. Y por lo tanto, la idea de evitar esa asimetría, ¿no? Y de poder establecer diálogos que sean horizontales es muy importante. Entonces, quiero dejar esta idea como centrales respecto al cómo se van produciendo los aprendizajes que creo que son muy relevantes en nuestra relación con los agricultores. Joaquín, dale. Bueno, hablando de esta relación de simetría, la empatía hacia un productor, técnico productor, hacen un comentario, una participación interesante. Ponen que normalmente es común que tanto el servicio de extensión, se habla del sector estatal, como también empresas privadas, vendedoras de agroquímicos, den asistencia técnica. Entonces, nos ponen un ejemplo, un caso real. Esto suele podría generar algún tipo de conflicto. Entonces, dan una forma para construir con la experiencia en conjunto. Entonces, llegan a los días de campo. Una alternativa es que ambas instancias, tanto el vendedor como también el mismo extensionista, esté en el mismo espacio. Entonces, compartir días de campo lo visualizan como una buena alternativa para construir de manera conjunta. Ay, qué interesante. Sí. Y también Por cierto, es llega... una Sí, buena idea, adelante. ¿no? Sí, sí. Dale, De dale. hecho, es muy común, le comento, aquí es bastante común que las actividades grupales con productores no nos veamos, no rompamos ese estereotipo de que somos diferentes y que pertenecemos a otra línea. Si nuestro objetivo es apoyar al productor, ese es el objetivo final, entonces podemos construir de manera conjunta. Hay un comentario que nos hace don Bernal Sequeira, dice que a pesar de que nuestro país cuenta con instituciones de gran prestigio, ICA, CATI y universidades, se supone que nuestro país debiera ser un país élite en temas del agro y por contrario se ha perdido presencia, importancia como sector. Aquí nos plantea un problema de realidad macro, que es cierto, incluso a nivel agropecuario hay una gran oportunidad de mejoras y creo que vamos a lo mismo. Yo adelantándome a lo que piensa don Bernal, este comentario tan importante, la unión hace la fuerza y aquí es donde incluso tenemos hoy un buen ejemplo. Tenemos a ICA apoyándonos como sector agropecuario
Y tenemos el honor de tener un ponente desde Chile que nos está ilustrando hoy en temas de extensión agropecuaria. Entonces creo que por ahí va, analizo, pensando en voz alta, analizo la importancia del trabajo en equipo. Gracias, Joaquín, y por los comentarios de todos en el chat. La verdad que le han entregado vida a esta presentación y me la han hecho infinitamente más interesante. Así que muy agradecido por los aportes de todos y todos. Quiero cerrar con este punto, la idea de esto de los aprendizajes de adultos, ¿no? Y con la importancia que tiene entender esta idea de generar espacios protegidos y de entender la asimetría en la relación social que se establece entre los extensionistas y los agricultores, ¿no? Y aquí en esta fotografía es como ven, ilustrativa, ¿no? Es como tal vez no hacer, ¿no? Con esta imagen de este ejecutivo que parece tan formal, de corbata, ¿no? Entregando soluciones a familias de campesinos. ¿Cómo hacemos para que esta idea de asimetría no exista, ¿no? Y que podamos tener conversaciones que sean un poco más horizontales, que sean más acogedoras y que permitan y favorezcan este diálogo que permite poner y crear el conflicto cognitivo, el trabajar con y contra los conocimientos de los agricultores para generar transformaciones. Por último, y es la última sección de esta presentación, quiero avanzar sobre algunas ideas respecto a nuestros propios conflictos sociocognitivos como extensionistas y algunos elementos que han surgido a propósito de la crisis sanitaria del COVID y cómo esto han afectado a los servicios de extensión. Y tú muy bien decías, Joaquín, la experiencia que tenías con este agricultor hoy día haciendo asesoría técnica y asistencia técnica por WhatsApp. Y que es algo que se ha pronunciado y que si bien existía ya hace un buen tiempo, se ha hecho cada vez más importante en términos de los sistemas de extensión y venimos trabajando en conjunto con CEPAL y con FAO en tratar de sistematizar alguna idea sobre la utilización de estas herramientas, principalmente WhatsApp, en los servicios de extensión. Y quiero comentarle algunos avances que tenemos respecto a estas reflexiones, ¿no? Y cómo esto han ido transformando los servicios de extensión los últimos años, ¿no? La digitalización de servicios de extensión viene hace un buen tiempo, ¿no? Y han habido muchos esfuerzos en términos de ir digitalizando algunas de las actividades, ¿no? Pero habían tenido, yo quiero decir, modestos avances hasta antes de la crisis del COVID, ¿no? La crisis del COVID nos puso en un jaque en términos de restringir la movilidad de las personas y las posibilidades de interacción. Entonces, el uso de herramientas digitales se hizo mucho más importante y evidente, ¿no? Y aquí hay algunos casos que tocamos en el análisis que empezamos a desarrollar entre las instituciones que les mencionaba, ¿no? Hoy día la población urbana a nivel latinoamericano tiene un 71% de las personas tiene acceso a servicios de Internet, ¿no? Ese es un servicio que baja ostensiblemente a nivel latinoamericano cuando hablamos de el mundo rural, donde cerca del 37% tiene acceso de conectividad al Internet, ¿no? Sin embargo, hay casos que son bien destacables a nivel latinoamericano, ¿no? Justamente en Costa Rica, y ahí uno de los trabajos que hicimos es algún relacionamiento que tuvimos con el ICAFE. Hay hoy día 3.000 productores que están afiliados a ICAFE, organizados en grupos de WhatsApp. Representa el 10% del total de productores del café del país, que son casi 30.000, ¿no? Entonces, hoy día una buena parte de ellos está recibiendo servicios de extensión que están organizados inicialmente de manera un poquito informal, pero cada vez está tomando mayor formalidad el cómo estos servicios de extensión se entregan, ¿no? En Chile tenemos y abordamos casos para servicios de extensión que son parecidos a a los que ustedes representan, donde el 62% de los usuarios está participando de grupos de WhatsApp para el desarrollo de sus actividades de finca, ¿no? En el caso de Colombia, también hay en dos regiones, en Risaralda
en la región de Risaralda, en los sectores de Santuario, Balboa, donde hay altos niveles de participación de los productores de café en grupos de WhatsApp, lo mismo que en productores lecheros y en plátano, ¿no? En Nicaragua, el 48% de los productores tiene teléfono celular y un 38% está usando teléfonos inteligentes para poder recibir servicios, ¿no? Entonces, ojo, porque la utilización de sistemas como el WhatsApp tiene cambios que son estructurales de la forma en que se hacen y conocíamos los servicios de extensión hasta ahora, ¿no? Bien, ¿Qué es lo que estamos Fernando, viendo? ¿Sí? una breve intro, así, Dele. cuña comercial, ¿no? Tenemos una participación muy interesante en función del tema anterior, de cómo construir en función de la experiencia de las otras personas. Tenemos nuevamente a la señora Zaira Quesada, muy participativa el día de hoy. Le vamos a poner carita feliz, está muy participativa. Nos ha puesto un comentario muy interesante. Dice lo siguiente, ante la pregunta de cómo construir a partir de la experiencia, dice, utilizando uno de los principios, apoyar procesos de decisión ofreciendo alternativas. Muy importante. Cuando se presentan situaciones retadoras, una estrategia sería trabajar primero con una persona líder y a través de esta persona transmitir el nuevo conocimiento como una alternativa. Bien interesante. Sí, recuerden, antes de que don Fernando nos haga su aporte, pueden hacer Bien sus interesante, ¿no? preguntas Sí, debajo en la partecita de abajo, en el Facebook Live, ahí pueden hacer todas sus inquietudes. Aquí le comento la participación de doña Zaira. Dice, cuando se presentan situaciones retadoras, una estrategia sería trabajar primero con una persona líder y a través de esta persona transmitir el nuevo conocimiento como una alternativa. Bellísimo. Mire, el uso de ¿cómo se llama? Agricultores líderes. Acá en el sur le llamamos talentos rurales. En Perú se llaman, hay un programa que se llama Juca Huiñac, que lo que ocupa son a los yachachics, ¿no? Que es una palabra quechua que lo que denota son los sabios locales, ¿no? La incorporación de agricultores y su conocimiento para la diseminación de innovaciones es sin duda una herramienta importantísima, ¿no? Y hay que mirarla y utilizarla con mucha fuerza, yo creo, ¿no? Cuando le mostraba esta imagen del sistema de extensión y les decía que la principal fuente de información de los agricultores son otros agricultores, bueno, a eso también me refería, ¿no? Cuando incorporamos a la voz de los pares, hay un efecto mucho más importante a la hora de producir cambios, ¿no? Y es muy interesante, a propósito de eso, la utilización de los grupos de WhatsApp, ¿no? Porque los grupos de WhatsApp permiten que efectivamente agricultores referentes puedan entregar sus conocimientos de manera virtual en estos espacios, ¿no? Y eso es lo que estamos observando que ha empezado a ocurrir, ¿no? Con mayor o menor grado de formalidad. Es que estamos pasando de sistemas de extensión que estaban basados en sistemas de extensión presencial a lo que llamamos sistemas mixtos de extensión rural, donde por una parte hay actividades presenciales que están a la base de lo que se hace, pero están apareciendo un montón de actividades virtuales, ¿no? Que se dan en estos espacios cerrados de extensión donde hay grupos de discusión de WhatsApp que son discusión técnica asociada a temas específicos. Vimos casos como en Ecuador donde grupos de WhatsApp, a partir de estos grupos, se han generado agendas de rubro, ¿no? Se han convertido en espacios de discusión de las cadenas y lo que han generado es interlocución con las instituciones gubernamentales para establecer agendas de apoyo a los rubros, ¿no? Recomendaciones técnicas específicas como las que hacía mención Joaquín, donde agricultores envían y piden soluciones directamente, ¿no? Y han servido también para hacer diagnóstico de cadenas, ¿no? Esto dentro de espacios cerrados, ¿no? Pero también se han generado espacios virtuales abiertos donde hay lives como los que estamos haciendo ahora, donde hay transmisiones en vivo de video, audio vía Facebook, Instagram, YouTube, ¿no? Se han generado espacios de comercialización digital, han aparecido el apoyo de toda esa multitud de aplicaciones que nos sirven para poder tener información sobre clima, sanidad, precios, etcétera.
y otras aplicaciones que van a ir acompañando y generando un ambiente propicio para el cambio tecnológico, ¿no? Entonces, estos sistemas mixtos hoy día están presentes, ¿no? Donde hay tanto estos espacios cerrados que son gestionados, ¿no? Y que requieren, y de donde estamos apuntando en términos de generar apoyo a los sistemas nacionales de extensión a gestionar de mejor manera estos espacios cerrados de extensión y también a abrir estos espacios virtuales abiertos, ¿no? Y de hacerlo de una manera más importante, ¿no? ¿Cómo hemos visto que se han estructurado los módulos de los sistemas de extensión mixtos, ¿no? Para cadenas productivas, ¿no? Hay por una parte un cambio de rol en los extensionistas, no un cambio, sino que se suma un nuevo rol, que hay extensionistas que tienen habilidades de community manager, ¿no? Así es como lo llamamos, que son capaces de administrar grupos de WhatsApp que tienen en sus versiones libres, ¿no? Hasta 250 productores, ¿no? Porque es el límite que nos permiten los grupos de WhatsApp, donde se generan actividades digitales grupales, que donde se coordinan actividades, hay envío de contenidos técnicos, se generan mensajes motivacionales, se entrega información territorial sobre las cosas que ocurren, ¿no? Sobre concursos, la generación de proyectos, ¿cómo se llama? La oferta de fondos públicos de apoyo, en fin, y se moderan discusiones, ¿no? Porque en estos grupos los agricultores tienen la posibilidad de poner preguntas, de mostrar lo que hacen, y otros de aportarle con sus conocimientos, ¿no? Y esa discusión requiere algún grado de moderación, ¿no? Se desarrollan actividades digitales personales en respuestas técnicas a demandas específicas y se generan y se agendan actividades presenciales, ¿no? Se avisan días de campo, giras técnicas, eventuales visitas a granja, ¿no? Y también se pueden generar cursos, ¿no? Los extensionistas, ¿no? Reciben aportes desde centros de investigación, desde los INIA, INTAS, de las universidades, de las mismas web, ¿no? Que les permiten generar, ¿cómo se llama? Una información de soporte para sus actividades, ¿no? Reciben el apoyo de otros extensionistas con temas transversales y ¿cómo se llama? De productores que también pueden apoyar a los extensionistas con contenidos para gestionar estas redes, ¿no? Lo importante y lo que tienen que entender las instituciones es que hay que generar una estrategia de producción de contenido, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Es que hay que generar diálogos activos y horizontales con los productores y sus organizaciones, que genera orientaciones en términos del diseño de los mensajes técnicos, que en esta gestión de grupos de WhatsApp se genera, ¿no? Y esto tiene que estar basado en 4 grandes principios, ¿no? Que es facilitar el proceso y el acceso a la información, promover el intercambio de experiencia y conocimiento entre los agricultores en estos grupos, visibilizar sus proyectos de emprendimiento e innovación rural. Esos son espacios privilegiados para mostrar qué es lo que los agricultores hacen y por lo tanto promover lo que decíamos en un principio, que es a estos agricultores líderes, a la comunicación entre ellos, ¿no? Para generar estos espacios de discusión técnica entre productores y expertos, ¿no? Estos espacios de comunicación abierta son muy importantes. Y esto implica que esta estrategia de producción de contenidos tiene que ser algo que las instituciones tomen como una tarea, es una tarea nueva que hay que hacer de buena manera, ¿no? Y hay que hacer de manera consciente y trabajarla adecuadamente, ¿no? Porque se tiende, la idea de partida es que estos grupos de WhatsApp nacieron de manera espontánea y por lo tanto se pueden mantener la espontaneidad, pero si queremos potenciarlos tenemos que tener esta estrategia de producción de contenido que sea un poquito más formal, ¿no? No que le ponga y que le quite espontaneidad al grupo, pero sí que tenga un pensamiento desde lo institucional para que esta conversación se enriquezca, ¿no? ¿Y cómo se hace? Digamos, no es simple, ¿no? Y aquí esto es un flujo de tarea que generamos para justamente generar contenido en un aplicativo que desarrollamos como ICA para el servicio de extensión en el CADIE. Está en inglés, pero yo creo que no importa que el detalle de lo que hay aquí, pero lo que generamos son y lo que está detrás de esto son nuevas rutinas de trabajo que las personas y las instituciones tienen que incorporar, porque producir estos contenidos requiere cierto
cierto rigor técnico, ciertos procesos de validación que es importante que las instituciones incorporen dentro de sus tareas. Y dentro del rigor técnico de las cosas que generamos, tenemos que sumar un nuevo elemento, que es que tienen que estar asociados a un lenguaje que sea adecuado para las redes sociales, ¿no? Y esto implica que en el fondo tenemos que ocupar conocimiento en términos de la gráfica para que las cosas se puedan ver bien en los teléfonos, de la incorporación de videos, del uso de infografía que sea atractiva y que llame la atención. Entonces, estamos hablando de tanto de competencias personales de los extensionistas para gestionar esto, pero también de competencias institucionales que se requieren para poder desarrollar estrategias de extensión mixta que incluyan lo virtual y lo presencial, ¿no? Y ahí quiero volver sobre la idea de crisis, ¿no? Y que esto, en algunos casos, nos está poniendo en nuestras propias crisis sociocognitiva a los extensionistas y a las instituciones, de entender que hay que hacer las cosas de una manera distinta, y la crisis del COVID nos está ofreciendo este espacio, ¿no? Con esta lámina quiero terminar mi presentación y dejar de nuevo el espacio abierto para que podamos terminar esta actividad con una conversación y conocer más de sus miradas y sus apreciaciones respecto a lo que todo esto significa, ¿no? Así que, Joaquín, yo me quedo hasta aquí. Les doy las gracias por el espacio de poder compartir, y quedo ahí atento a sus observaciones, a sus comentarios. Don Fernando, increíble cómo en menos de 2 horas ha logrado comprimir tanta información que gira en torno a un tema tan amplio. La extensión agropecuaria es una derivación de la extensión rural amplia, muy amplia, y de veras admiro la forma en que has desarrollado el tema. Tenemos bastantes apuntes por acá y vengo asociando, como decimos acá, atamos cabos, terminamos de atar ideas. Y por todo lado, cuando hablamos de extensión agropecuaria, hablamos de retos, grandes retos. Y hay muchas oportunidades. Y uno de los grandes retos, casualmente, es la escasez de liquidez. Cada vez, como instituciones del Estado, sabemos que estamos en momentos de recortes, en las posibilidades de desplazarse con el costo, el alto precio que tiene el combustible actualmente, ya no es igual moverse las mismas distancias a la misma cantidad de fincas. Entonces has terminado la conferencia hablando de algo que se relaciona con la eficiencia, el acople presencial virtual. De ninguna manera, yo siempre lo digo, le digo a los productores, nunca voy a sustituir venir a su finca, a ver el campo, a ver cómo está el terreno, cómo está el desarrollo de todo el sistema productivo, pero hay herramientas que complementan. Y aquí es donde, como extensionistas, cada vez tenemos la gran oportunidad de reaprender, reinventarnos. Ciertamente antes se funcionaba diferente, el sistema tenía otro tipo de herramientas, pero el día de hoy las herramientas virtuales son una realidad, y la comunicación no todo el tiempo se puede dar, pero hay una gran parte de las fincas que tienen acceso por medio de un hijo, de una hija, a sistemas de comunicación virtual. Entonces, lo que has terminado diciendo demasiado bien. Irónicamente, puede ser que nos tengamos limitaciones para podernos desplazar. Es un tema muy, muy normal en la situación que nos encontramos actualmente. Y sin embargo, para desarrollar proyectos de diferente índole, siempre hay capital. Podemos decir que la asistencia por medio de proyectos asistencialistas no para. De hecho, siempre hay ONGs, hay capital que viene de diferentes lados. Entonces, aquí es donde cumplimiento de metas no puede de ninguna manera desvincular el acople de las diferentes herramientas que hay. Y esto que estás diciendo en esta parte final nos ayuda a entender cómo podemos volvernos más eficientes en este proceso. Gracias a el desarrollo de esta actividad tan didáctica, hemos tenido una intervención de inquietudes de todos los participantes muy, muy activa.
y han por ahí agotado sus consultas. Sin embargo, tenemos una más. Nos la hace un compañero que se llama Kendall Hernández. Es una pregunta de realidad internacional que hace. Nos pregunta, ¿qué opina don Fernando de la situación de Petorca? Nos devolvemos a Chile, a su país. Es un tema de retroalimentación, aprender de la situación de Petorca. ¿Qué pasaría con los extensionistas del Oro Verde? ¿Cómo se privatizó el agua en Chile? Vea qué interesante la pregunta que nos hace. Es una pregunta interesante y tremendamente compleja también de responder, ¿no? Y, bueno, para los que no conocen la situación ¿cómo se llama?, la provincia de Petorca, es una cuenca muy, muy pequeñita que tiene la particularidad de que es una cuenca que se genera, digamos, a medio camino entre los Andes y la costa. Entonces, al ser una cuenca cerrada y muy pequeña, tiene muy pequeños aportes de agua y producto de dos elementos que son centrales y significativos. Por una parte, la crisis climática ha llevado a que en la zona central de Chile tengamos una situación de déficit hídrico y sequía, digamos, que está asociado a un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Llevamos 12 años de precipitaciones por debajo de lo normal, ¿no? Que ponen en dificultades a esta cuenca. Y por otra parte, un segundo elemento, aquí en Chile hablamos de la sequía y el saqueo, ¿no? La segunda parte tiene que ver con que en esta cuenca pequeña existe un agronegocio enorme, ¿no?, que está asociado al oro verde, al aguacate, a las paltas, como le decimos nosotros acá. Entonces, hay esta cuenca pequeña con recursos hídricos limitados, está asociada digamos, a una explotación excesiva de los recursos hídricos mediante los pozos profundos para regar estos cultivos, ¿no? Y lo que ha llevado a una situación que es de extrema gravedad respecto a la disponibilidad de agua, ¿no? Y aquí es una situación dramática en la cual las personas están viendo, no es que no haya agua solamente para la agricultura distinta a la de los paltos, sino que los habitantes rurales tienen dificultades para obtener agua de bebida, ¿no? Entonces la situación de verdad que es dramática. Y aquí la situación es una situación que es terrible. Me ha tocado estar participando en reuniones con organizaciones de productores de Petorca, y la verdad que es muy compleja, ¿no? Y la necesidad de soluciones son soluciones que están a distintos niveles, ¿no? Y desde los niveles de decisión política más altos, porque tiene que ver con la forma en que en Chile se manejan los recursos hídricos para la agricultura, y ahí hay grandes deficiencias desde lo técnico, ¿no? Porque tenemos un sistema de priorización. El agua en Chile es de propiedad privada, y eso hace que la regulación en el uso sea muy dificultosa, ¿no? Porque es distinto a la situación que hay en otros países donde el agua, digamos, el acceso no es privado, sino que en el fondo son bienes públicos que se administran de manera que puedan ser de utilidad para todo el mundo. Entonces, en términos técnicos, necesitamos una solución que para el manejo de cuencas que es distinta a la que tenemos y que se ve enfrentada a problemas ¿cómo se llama?, de propiedad, que requieren un sistema de gestión que es distinta, ¿no? Pero bueno, ustedes conocen los resultados, no sé si todo el mundo está al tanto, pero tuvimos un referéndum justamente este fin de semana que buscaba generar una forma distinta de administrar esos recursos, y la opción de ese cambio digamos, fracasó. Y por lo tanto la solución política, que es distinta, que en muchos casos es distinta de la técnica, va a requerir de mucho más diálogo y va a requerir de cambios que va a tomar más tiempo tomar, ¿no? Y que de alguna manera que de alguna manera son urgentes por una parte, y porque tenemos necesidades de personas reales, y por otra parte que el tiempo de estas discusiones que es más largo de lo que quisiéramos, ¿no? Y a nivel, bueno, eso a nivel del grandes cambios, ¿no? Pero a nivel de los microcambios necesitamos también ser mucho más eficientes en la forma en que utilizamos el agua, y por lo tanto el uso
mejores sistemas de riego para la agricultura y donde los extensionistas pueden influir, digamos, en el día a día, es algo que tenemos en lo que podemos aportar desde la base en hacer mejor, ¿no? Me hizo una pregunta muy compleja por los distintos niveles que tiene un problema como el que hay en Petorca. Así que, pero agradecido de todas maneras porque es una linda tribuna para poder comentarle y las dificultades que estamos viviendo en Chile con eso. Exactamente, en función a esta pregunta, podríamos pensar que se aleja de la realidad de extensión agropecuaria y del tema, pero todo lo contrario. Más bien, parte del objetivo de poder compartir en esta actividad, en esta jornada agropecuaria 2022, por un sector agropecuario más eficiente, es poder compartir experiencias. Y particularmente, estamos hablando de cuencas, del manejo de la situación del agua, problemas con el agua y un tema en torno al oro verde. Es una realidad bastante diferente a la que tenemos acá. Costa Rica, por un lado, tenemos mucha agua, estamos en un lugar altamente tropical y tenemos mucha agua. Y por ese lado podemos compartir experiencias y saber, me hace pensar que como profesionales en agricultura ayudamos en la resolución de problemas, ayudamos a resolver conflictos. Cada vez, si uno se pone a ver todos los días de una u otra manera, estamos vinculados a estos temas. Entonces, agradecemos muchísimo la retroalimentación en esta inquietud, en todas las que nos ha dado respuesta y tanto conocimiento. Don Fernando ha puesto a disposición su conocimiento, entonces cualquier inquietud la pueden hacer por la vía Facebook. Recuerden que ahí queda grabado el videíto, no olviden compartir. Y yo me encargo directamente de hacerles llegar las inquietudes a nuestro especialista en extensión agropecuaria del día de hoy. Don Fernando, le agradecemos un montón allá a distancia, a grandes miles de kilómetros de distancia, pero hemos compartido como si estuviéramos frente a frente. Entonces, infinitamente agradecemos esta participación del día de hoy. Recuerden, estamos, antes de darle las palabras finales, 30 segundos, don Fernando, palabritas finales en esta participación, un mensaje de cierre. No, mira, qué más decir que maravilla lo que ha pasado hoy día. Yo estoy muy feliz, la verdad, de poder participar en esta actividad y compartir con ustedes sobre mi experiencia y las experiencias, por cierto, de ustedes también respecto a lo que significa hacer extensión agropecuaria. Es un trabajo que a mí me encanta y que es la forma en que he vivido la profesión de ingeniero agrónomo toda mi vida profesional. Entonces, me parece maravilloso poder compartir con otros extensionistas y poder, no sé, pues aportar con alguna idea en la reflexión sobre su quehacer y si es que ojalá y espero que puedan tirar algunas lecciones para poder hacer mejor también su trabajo. Así que siempre a disposición para lo que sea y vamos a estar en contacto, ¿no? De veras que le agradecemos mucho. Tengo muchas preguntas para usted, lo vamos a estar por ahí contactando en la marcha con toda la pena. Le agradecemos muchísimo todo este aporte en la Jornada Agropecuaria 2022 del Ministerio de Agricultura, aquí desde la región Brunca al sur de Costa Rica. Recuerden, en esta jornada tenemos también algunos videitos cortos que se van subiendo en el mismo Facebook, en la página de Ministerio de Agricultura región Brunca. Y ahora vamos a compartir, pueden ahí conocer un poquito de lo que hacen dos agencias al sur de Costa Rica, en la península de Osa, la agencia de Palmar, una agencia que está en una zona llena de palma aceitera, y más al sur también, entrando a una zona más ecológica, tenemos a la agencia de Puerto Jiménez. Entonces, por ahí no dejen de conocer un poquito de qué hacen estas dos agencias, y los vemos a las 10:30, 10:30, en el próximo espacio, con una excelente charla que nos van a estar relacionada con temas de producción de aves, una de las actividades que podríamos decir especies menores, como las identificamos en este país, con fuerte potencial. Entonces, no deje de seguirnos, nos estamos viendo en el próximo espacio. Mil gracias a todas las personas participantes, gracias don Fernando, gracias personas que nos escuchan desde todas partes, tanto en Costa Rica como fuera.